hoy en Efecto Lupa. La aparición de la Virgen de Fátima, el relato de los tres pastorcitos, secretos revelados y el milagro del sol. Como fue el cara a cara de los chicos con la aparición el 13 de mayo de 1917. Los diálogos que tuvieron con la mujer suspendida en el aire. Y cómo siguieron sus vidas tras los primeros encuentros. Las apariciones de Fátima en Portugal, cuando tres niños pastores afirmaron haber visto a la Virgen María en diferentes ocasiones a lo largo de varios meses. El 13 de mayo se conmemora la aparición de la Virgen María en Cova da Iria, cerca de la ciudad de Fátima, en Portugal. Estas apariciones son consideradas por la Iglesia Católica como revelaciones privadas. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en su primera parte, artículo 67, se establece que a lo largo de la historia ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, estas revelaciones no forman parte del depósito de la fe. Su propósito no es añadir o complementar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en ciertas épocas históricas. La aparición de la Virgen de Fátima es un evento anualmente recordado y celebrado, donde los fieles se congregan para rendir homenaje a esta manifestación. Su importancia radica en su capacidad para fortalecer y enriquecer la experiencia espiritual de los creyentes. Durante las apariciones, la Virgen de Fátima transmitió mensajes de conversión, paz y oración a Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto. Según el testimonio de los protagonistas, en 1916, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos, Jacinta y Francisco Marta, de 6 y 9 años respectivamente, tuvieron 3 encuentros con una presencia angelical mientras custodiaban sus ovejas durante la primavera y el verano de ese año. Estas experiencias ocurrieron 2 veces en Loca do Cabeco, en Balinos, y una vez en el Pozo del Arneiro, en la casa de Lucía, en Aljustrel. Este ser se identificó como el Ángel de Portugal. El domingo 13 de mayo de 1917, los 3 niños se dirigieron a pastorear sus ovejas como de costumbre, en un lugar conocido como Cova da Iria, cerca de su pueblo de Fátima, en Portugal. Alrededor del mediodía, escucharon un fuerte trueno que los llenó de temor, a pesar de que el día estaba soleado y despejado. Sintieron que una tormenta se estaba formando detrás de las colinas y comenzaron a reunir a las ovejas. De repente, otro estruendo los estremeció, y vieron a una mujer suspendida. Les recomendó que volvieran al mismo lugar durante 5 meses. Francisco podía ver a la mujer, pero no podía escuchar lo que decía. Este relato detallado ofrece una visión fascinante de los eventos que dieron origen a las apariciones de Fátima y su impacto en los niños que las presenciaron. El encuentro de 1917 marcó el inicio de una serie de apariciones que conmocionaron a la comunidad local y atrajeron la atención de creyentes de todo el mundo. A lo largo de varios meses, la Virgen María se les apareció a los niños en el mismo lugar, transmitiéndoles mensajes de paz, arrepentimiento y oración. Estas apariciones no solo transformaron las vidas de Lucía, Jacinta y Francisco, sino que también dieron lugar a una devoción ferviente hacia la Virgen de Fátima, que continúa siendo una parte importante de la fe católica hasta el día de hoy. En uno de los diálogos que se conocieron, la Virgen María les avisó que se llevaría a 2 de los pastorcitos. En diciembre de 1918, Francisco y Jacinta Marta cayeron enfermos. A pesar de los esfuerzos médicos, Francisco no logró recuperarse y falleció el 4 de abril de 1919. Jacinta, aunque mostró mejoría, sufrió una recaída y fue hospitalizada en el verano de 1919 debido a una pleuritis purulenta. Trasladada a Lisboa, falleció el 20 de febrero de 1920. En contraste, Lucía dos Santos vivió hasta los 97 años, dedicando su vida por completo a la religión. Adoptó el nombre de Hermana María Lucía de Jesús y del Inmaculado Corazón y se unió a la Orden de las Hermanas Doroteas en Vilar, cerca de Oporto.
Más tarde, profesó como religiosa Dorotea en Tui, Pontevedra, donde también afirmó haber recibido la visita de la Virgen en 1925. En 1946 regresó a Portugal y 2 años después, ingresó en el Carmelo de Santa Teresa en Coimbra, donde pasó el resto de su vida. Allí escribió 2 volúmenes con sus memorias y los llamamientos del mensaje de Fátima, hasta su fallecimiento en ese lugar. El milagro del sol. El día tan esperado llegó el 13 de octubre de 1917, en lo que sería la última aparición de la señora en Fátima, con una multitud de alrededor de 50.000 personas congregadas. Durante ese día, se produjo el siguiente diálogo. ¿Qué es lo que deseas? Deseo que se construya aquí una capilla en mi honor, pues soy la señora del Rosario. Quiero que continúen rezando el Rosario todos los días. La guerra pronto llegará a su fin y los soldados regresarán a sus hogares. Tenía muchos pedidos que hacer, sanar a los enfermos, convertir a los pecadores, entre otros. Los 3 secretos de Fátima. Uno de los aspectos más intrigantes y fascinantes de estas apariciones son los llamados secretos revelados por la Virgen a los 3 niños. El primer secreto revelado por la Virgen de Fátima a los niños fue una visión del infierno, que impactó profundamente a los pastorcitos y que, según ellos, era una experiencia real y aterradora. Esta revelación subrayó la importancia del arrepentimiento y la conversión, así como la urgencia de la oración y la penitencia para evitar un destino tan sombrío. La visión del infierno sirvió como un llamado a la humanidad para apartarse del pecado y buscar la misericordia divina. Decía así: hundidos en este fuego todos los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo para todos los lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. El siguiente secreto, revelado en julio de 1917, fue una visión de un mundo devastado por la guerra y la persecución de la Iglesia. Esta visión premonitoria planteó preocupaciones sobre el futuro y la necesidad de la paz mundial y la reconciliación entre las naciones. Algunos creyentes interpretaron este secreto como una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y la persecución religiosa que caracterizarían el siglo XX. Decía esto: si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia, los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas, por fin mi corazón inmaculado triunfará. El tercer secreto, revelado por Lucía 2 santos décadas después, ha sido objeto de especulación y debate. Se mantuvo a resguardo por orden de la Iglesia, se interpretó como una visión apocalíptica del sufrimiento y la tribulación que enfrentaría la humanidad en el futuro. Aunque su contenido exacto fue objeto de interpretaciones diversas, muchos creyentes lo ven como un llamado a la oración, la penitencia y la conversión para evitar los males futuros y buscar la paz y la reconciliación en el mundo. El tercer secreto de Fátima es el que más teorías despierta, ya que los otros 2 fueron revelados en 1941 en un documento escrito por la hermana Lucía.
El último de ellos fue revelado por Juan Pablo II el 26 de junio del 2000. Este fue revelado durante la ceremonia de beatificación de los videntes Francisco y Jacinta. La hermana Lucía estaba todavía viva y participó de la ceremonia. El Papa Juan Pablo II anunció por medio de su secretario de Estado, el cardenal Ángelo Sodano, que había decidido hacer público el texto del tercer secreto. Unos pocos meses más tarde, el texto fue dado a conocer por la Santa Sede, junto con un análisis del significado del texto. El texto dice: Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en el espejo, cuando delante pasó un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz, de tronco tosco, como si fuera de alcornoque como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado, de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas seglares. Caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. Por consiguiente y de acuerdo a este relato de los acontecimientos acaecidos en Cova da Iria Fátima, todo queda a la fe del creyente. Para quien cree, todo es posible, para quien no cree, todo es imposible. El 28 de abril de 1919 se inició la construcción de la Capilla de las Apariciones y el 13 de octubre de 1921 se permitió por primera vez celebrar la Santa Misa en el templo. El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leiria declaró dignas de fe las apariciones y autorizó el culto de Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo del 2000 el Papa Juan Pablo II beatificó a Francisco y Jacinta y fueron canonizados el 13 de mayo del 2017 por el Papa Francisco.